vertiginosa en el país que mantienen distraídos a los ecuatorianos, no dejan tratar con la forma de vida apropiada temas que son muy importantes, sumamente importantes, como este acuerdo comercial con la China, que sigue avanzando, que se encuentra ya publicado en el registro oficial, que ha pasado a un segundo plano por temas más importantes y escabrosos que han preocupado a los ecuatorianos. Estamos con el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, entidad que seguramente no habrá caído en la situación de la mayoría de ecuatorianos de no percatarse sobre este punto culminante al que está llegando el acuerdo comercial con la China, y le preguntamos sobre este tema. Economista Robalino, ¿han podido ustedes ya revisar esta publicación del registro oficial? ¿Hay observaciones desde los gremios industriales comerciales de Ecuador? ¿Cómo está? Buenos días. Primeramente agradecerle por la entrevista. Bueno, realmente nosotros participamos en el proceso de negociación. Finalmente el gobierno central pudo entender que una negociación comercial debe participar el sector productivo, ya que son los directamente afectados o beneficiados de un acuerdo. Así que estuvimos desde el inicio del proceso del acuerdo con el intercambio de listas, con el envío de las sensibilidades, de las oportunidades. Y eso creo que es un tema bastante positivo, porque recuerde usted, Gustavo, que desde el año 2008-2009 el gobierno tomó la decisión de sacarle o de eliminar ese cuarto adjunto, que así se denomina el lugar en donde físicamente se encuentra en una negociación el sector privado que apoya en las negociaciones del sector público. El cuarto adjunto había sido utilizado en las negociaciones de lo que fue el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que no se terminó, pero se eliminó en el acuerdo comercial con la Unión Europea, y el sector privado tenía que irse enterando luego de que ya estaban negociados, y obviamente con problemas en el proceso. Con China la situación fue diferente, las negociaciones fueron conjuntas entre el sector público y privado, con negociaciones intermedias entre el proceso de una negociación, que eso ayudó mucho a evidenciar las sensibilidades. Ahora, ningún acuerdo es perfecto. En todo acuerdo comercial va a haber beneficiados y también perjudicados. Y ahí es justamente el punto en donde China entra en el lugar en donde no es complementario a la producción nacional, hablando obviamente del sector industrial, ya que en el agroindustrial es muy complementario, pero en el sector industrial más bien somos competitivos. Y eso siempre se le dijo al gobierno nacional. China no era el primer país con el cual buscar acuerdos comerciales. Obviamente era Estados Unidos, que es un país mucho más complementario, u otros países asiáticos, podría ser Japón u otros países también de Centroamérica. Pero el gobierno decidió iniciar el acuerdo comercial con China, que como conclusión del acuerdo no es un acuerdo perfecto, pero para Cuenca específicamente pudimos lograr que se retiren todos los productos que son altamente sensibles, es decir, casi todos los productos industriales, salvo algunas subpartidas arancelarias del sector de textiles, que no se pudieron retirar del acuerdo, pero que están con una desgravación de 15 a 20 años. Realmente el acuerdo cumplió con las expectativas que teníamos como sector productivo, como le digo, eliminando esos productos sensibles de la negociación. Ahora, explíquenos, economista Robalino, cuál es la hoja de ruta, cómo puede darse este cronograma ya para la plena aplicación de este acuerdo dentro de un término de 10 días que ha empezado a correr desde el pasado día lunes. Se entiende que cualquier ciudadano o cualquier persona jurídica puede intervenir defendiendo o impugnando la constitucionalidad parcial o total. Luego de este periodo de 10 días, ¿qué es lo que puede suceder si es que se han presentado o no intervenciones o solicitudes, ya sea de personas naturales o jurídicas? Bueno, todo acuerdo comercial en el Ecuador por constitución debe pasar primero por la Corte Constitucional para confirmar de que el texto del acuerdo cumple con la Constitución, y luego pasar a Asamblea Nacional. El gobierno pretendió enviar a la Corte Constitucional para que dicho acuerdo sea aprobado únicamente por la Corte, y la Corte obviamente indicó de que los acuerdos comerciales por Constitución deben pasarlo por la Asamblea, razón por la cual se tendrá que esperar que la Asamblea lo revise, perdón. Ahora, estos 10 días tienen que cumplirse, habrán presentaciones de apoyos y también de posiciones en contra del acuerdo. Ese es el objetivo de la Corte, y la Corte tendrá que emitir un dictamen favorable o en contra.
Si lo pone en contra, pues tendrá que indicar cuáles son los artículos específicos del acuerdo que no cumplen con la Constitución para que nuevamente regrese a la mesa de negociación y se puedan solventar esos problemas. Si la Corte Constitucional aprueba el acuerdo constitucionalmente, debemos esperar a la posesión de los asambleístas, que creo yo será por mediados de octubre, finales de octubre, y la Asamblea tendrá un tiempo específico para poder aprobar. Ese proceso será en 2 discusiones y también obviamente tendrán la participación de diferentes sectores que podrán posicionar su análisis a favor o en contra del acuerdo. Esa es la forma en la cual los acuerdos comerciales se tienen que aprobar. Y el filtro de la Asamblea sería el definitivo. Por supuesto, el filtro de la Asamblea sería el definitivo, regresa al Ejecutivo para que sea firmado finalmente el acuerdo comercial, informado al país con el cual se ha firmado. Hay que esperar que también el país con el que se ha firmado haya pasado todo su proceso constitucional y se iniciaría la implementación comercial. Bien, usted señala que hay un cierto grado de satisfacción en cuanto a cómo se ha culminado con este acuerdo con China, pero hay otras preocupaciones que han sido difundidas incluso desde su propio gremio que tienen que ver con normativa, y allí en el ojo de la tormenta está el INEN. Se ha señalado, y esto ha trascendido, de que hay una alta influencia de sectores comerciales que superponen sus intereses a los sectores industriales del país, es decir, sin necesariamente proteger a la industria nacional. Y un factor influyente, se nos ha dicho, sería el actual ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena. ¿Qué nos puede decir usted sobre este entorno político que puede tener factores gravitantes dentro de lo que queda aún en el marco del gobierno de Guillermo Lasso, que por circunstancias sobre las que estamos hablando de las elecciones ecuatorianas podría dilatarse ahora hasta mediados de diciembre? Bueno, realmente el tema de calidad ha sido una bandera que ha llevado la Cámara de Industrias durante los últimos 15 años. Posiblemente hemos sido una de las pocas cámaras a nivel nacional que le ha apostado a que las empresas, tanto importadoras como productoras nacionales, deben cumplir con reglamentación técnica. Hubieron momentos en donde la reglamentación técnica se utilizó para equilibrar la balanza comercial. Eso no puede darse porque eso es prohibido por la Organización Mundial de Comercio, razón por la cual tuvimos demandas de varios países. Y tampoco deberíamos ir al otro lado de eliminar los reglamentos técnicos, porque el reglamento técnico lo que hace es defender al consumidor de productos que puedan tener o que no puedan constatar la calidad. Entonces, como Cámara nosotros nos pusimos del lado de la calidad. Primero, obviamente, por el consumidor, pero segundo también porque las empresas, si es que invierten en calidad, pueden llegar a exportar a más países. Entonces, es la lógica de la calidad. Ahora, el acuerdo comercial, como yo le comenté a Gustavo, específicamente en los productos industriales de Cuenca, como se sacaron esos productos del acuerdo, toda la normativa de calidad queda exactamente igual, no hay ningún cambio, tienen que cumplir con la reglamentación de calidad en varios productos. No todos los productos tienen reglamentos de calidad, pero en varios productos sí. Entonces, por eso es que de alguna manera se negoció, obviamente a la defensiva, el acuerdo comercial con China, pero se tiene un respaldo de que no fueron incluidos esos productos, por lo tanto, las normativas de calidad se van a seguir cumpliendo. Ahora, el problema de la normativa de calidad no recae en el acuerdo comercial, es una política nacional que penosamente se ha implementado o de manera política o buscando la liberalización completa de los reglamentos técnicos, es decir, la eliminación completa. En más o menos hace 1 año y medio, como usted debe conocer, se hizo la derogatoria del reglamento técnico de cerámica, derogatoria que admirablemente se tomó una decisión sin ni siquiera consultarle al sector productivo nacional de lo que pensaba acerca de la norma. Se tuvieron posiciones completamente erradas del ministro, en su momento el ministro de la Producción, Julio José Prado, indicando que era una norma nacional, y no era una norma nacional, era una norma internacional tomada de la normativa española, que inclusive en el proceso de los comités técnicos participaron los comerciantes, participaron las universidades y obviamente el sector productivo nacional. Se cumplió todo lo que la ley indicaba. Era un reglamento que estaba aprobado desde el 2006, no era algo nuevo, pero las posiciones contrarias a la reglamentación técnica que vinieron de representantes del gobierno nacional, obviamente tuvieron mayor presión del lado de la importación
Y lo que sucedió este momento, y le voy a poner un ejemplo muy claro, las construcciones públicas que se hacen en casas con objetivo social, tienen una complicación difícil de poder solventarla porque adquieren cerámica para instalar, pero la normativa nacional de compras públicas le pide que se deba implementar o constatar una reglamentación de calidad, pero al haber derogado un reglamento de calidad, no pueden comprar un producto si no tiene una normativa de calidad en el país aprobada. Entonces están en un círculo vicioso que no tienen solución. Entonces el mismo gobierno se dio un tiro en el pie creyendo que se iba a liberalizar el comercio, pero lo que se hizo es que el producto de mala calidad terminó llegando al país y este rato no hay ninguna posibilidad de control ni tampoco protección al consumidor. Ahora, ya en el balance y para salirnos a otros temas que son de interés de la provincia, existe efectivamente esta predominancia, o por lo menos esta puja de intereses comerciales, importadores versus industria nacional, y hay efectivamente lobistas poderosos dentro del propio gobierno. Yo creería que no debería haber esas pugnas porque el Sí, pero importador le formal pregunto a usted con que está conocimiento de causa, exportando. ¿hay o no hay? Sé que no debería haber. No, de que existen pugnas, sí, por supuesto que existen pugnas. Pero la lógica que nosotros que deberíamos tener es que el importador formal que cumple con calidad no debería tener ningún problema de demostrar ese cumplimiento de calidad, como lo hacen nuestras empresas cuando se exporta cerámica, por ejemplo, a los Estados Unidos o a Costa Rica o a Panamá o a Guatemala o a toda la comunidad andina o a Chile. Todos esos países solicitan normativas de calidad que deben cumplir las empresas nacionales. Lo mismo se solicita acá, pero hay personas que están en contra de esa normativa, que quieren que en el Ecuador ingrese cualquier tipo de calidad de productos y que obviamente el problema de exportar sea del exportador, pero el importador tenga apertura completa. Hay importadores que son completamente formales, que quieren cumplir con calidad porque su empresa en España, en Italia, han invertido en calidad, entonces ellos obviamente demuestran la calidad, pero hay empresas en otros países que lo que buscan es ingresar al Ecuador con completa libertad y que más bien la empresa nacional sea la que invierte en calidad porque tiene que exportar, pero la empresa importadora no. No es general, pero hay un gran grupo. Le voy a poner un ejemplo, Gustavo. El ministro, cuando nos explicaba de la derogatoria del Reglamento Técnico de Cerámica, indicó que había un monopolio dentro del sector cerámico, monopolio manejado o oligopolio manejado por la empresa nacional. Y cuando yo le indiqué que en el Ecuador, en ese momento, hace 2 años, había 205 importadores de cerámica, obviamente el ministro no tuvo respuesta alguna a este análisis. Lo que sí se confirmó es que el análisis fue completamente dirigido o sesgado, sin ningún sustento técnico, porque decir que existe un oligopolio cuando hay 4 empresas industriales que tenían el 38% del mercado y que es manejada por ellos el mercado de la cerámica, y existen 205 importadoras que tienen el 60% del mercado, obviamente es no conocer la situación real que está sucediendo en el Ecuador y que se tomó una decisión para beneficiar a específicas empresas de importadores que desean no cumplir con normativa de calidad para poder ingresar de manera libre al país. Bien, vayamos con otro tema, economista Rubalino. Importante saber cómo miran ustedes desde el interior de su gremio. Hemos hablado con alguna frecuencia de temas de seguridad energética en este medio de comunicación, sobre todo con respecto a eventual escasez de combustible, a ese tema de las esferas de gas. En estos días se hizo drástico nuevamente el problema de falta de gasolina en Cuenca, una situación que se la creía del pasado y que se daba solamente en los grandes paros nacionales. Hay otros varios temas de por medio que tienen que ver con este tema de la seguridad energética en esta provincia y en la región austral. Está allí la licitación del gas natural en el campo Amistad, el tema de las esferas de gas, de Petrocomercial, que aún no se resuelve totalmente, el fideicomiso que afectaría al manejo de la empresa eléctrica regional Centro-Sur, todos temas relacionados con la energía. El municipio de Cuenca no aceptó hablar con el delegado del ministro Fernando Santos. Ustedes sí lo hicieron. ¿Qué respuestas hubo desde parte del gobierno sobre estas inquietudes, aunque lo de la gasolina es un tanto más reciente?
Sí, bueno, no, realmente no se tocó el tema de la gasolina porque, como usted bien indica, no se sentía todavía esa escasez. Seguramente lo vamos a hablar en los próximos minutos. En el tema eléctrico y relacionado al fideicomiso, la posición de las cámaras que están presentes ahí fue completamente en contra de centralizar y de afectar a una empresa que ha sido eficiente en el proceso de generación eléctrica, de servicio eléctrico, no solamente para Cuenca, sino para el austro ecuatoriano. No queremos que suceda como ha sucedido con otras empresas que fueron tomadas por el gobierno central y destruidas completamente, y pensar en un fideicomiso en donde el objetivo es darle una seguridad al inversionista internacional que quiere invertir en la generación eléctrica, que estamos completamente de acuerdo en que hay que darle una seguridad. No se debe centralizar un fideicomiso en Quito para que la empresa Centrosur tenga que solicitar a Quito diferentes aprobaciones de presupuesto para poder invertir en Cuenca o en la región austral del país. Eso es justamente lo que hemos hablado con usted, Gustavo, innumerables ocasiones. Le hemos dicho al gobierno en muchos momentos que la centralización acaba con el interés de las empresas de otras ciudades que no sean Quito a invertir. Y en este caso, pues obviamente hablando de la generación eléctrica y de empresas que son eficientes en nuestra zona austral, pues no dejaremos como sector productivo, y en eso estamos obviamente a la par y conversando conjuntamente con el municipio de Cuenca, con el señor alcalde, para no dejar que esto suceda. Les dimos opciones en las cuales a la empresa local cuencana se le dé completa independencia con un fideicomiso propio para dar seguridad a los inversionistas y así, pero un fideicomiso que se ha manejado desde Cuenca, desde la misma empresa, y que no sube ese fideicomiso a Quito, porque ahí es donde justamente se generan los problemas graves de distribución del presupuesto, que lo vemos no solamente, o lo podremos ver si es que sucede esto en el sector eléctrico, sino sucede más gráficamente en la infraestructura vial. Entonces, realmente como cuencanos, la academia, el sector productivo y obviamente el sector público tienen que pararse muy fuerte para que esta situación no suceda, y que si quieren dar un fideicomiso, pues que lo hagan aquí en Cuenca, que generen el fideicomiso en Cuenca. Hay fiduciarias muy buenas en la ciudad de Cuenca que lo generen para la empresa de generación eléctrica del Austro, y que con eso puedan darle la seguridad al inversionista. Con respecto a los otros temas, esa licitación del Compa Amistad, que entendemos al momento tiene más de una decena de interesados en este proceso abierto por el gobierno, y el tema de las esferas de gas, que no sé si se ha cerrado ya con esa salida tan negativa para los intereses de la SOAI. Bueno, comencemos con las esferas. Realmente estamos viviendo lo que es un mal manejo o una mala administración o mala ejecución de un proyecto. Eso es lo que está sufriendo Cuenca en este momento. No era tan evidente hace pocos meses, pero ahora inclusive es gráficamente evidente porque ya no se les ve a las esferas en la zona de Chauyabamba instaladas. Ni se diga si es que ustedes, no sé si usted ha podido o ha tenido la oportunidad de ir a la zona donde estaban instaladas y donde estaban instalados otros tanques de gasolinas, que es una zona que obviamente no se hicieron, y se nota que no se hicieron los estudios de suelo necesarios para poder instalar, porque es una zona que no podía recibir ese tipo de peso, y es como si hubiera venido un terremoto a destrozar toda la zona. No existen los caminos, las esferas estaban completamente desniveladas, con un peligro muy grave a todo lo que está debajo. Entonces eso confirma que un mal proyecto ejecutado por el gobierno nacional tiene efectos nocivos para una ciudad, para una región. El objetivo era dejar de depender del transporte de combustibles, sean estos gas o gasolina, y que tengamos una forma en la cual se pueda distribuir, pero con un acueducto. Y eso, justamente ese proyecto es del que está inservible desde hace muchos años, y regresamos a depender nuevamente de los combustibles que se transportan por carga, y eso obviamente hay riesgos no solamente en el camino, se pueden cerrar carreteras, sino también en los altos costos de transporte y en el proceso que tienen que cumplir para traer los combustibles. Entonces, cuando La sucede situación lo que es sucedió, mucho, sí, mucho más delicada de lo que los ciudadanos de a pie
Vemos, Así ingeniero es. Robalino, tenemos nosotros informaciones de fuentes absolutamente confiables y que tienen conocimiento de causa, en el sentido de que la terminal de Chabllabamba ha cumplido su vida útil. Nunca funcionó a plenitud, pero ha Así cumplido es. su vida útil y por diversas razones, incluyendo la seguridad, tiene que reubicarse, lo que implica que tiene que realizarse un proyecto en forma urgente. Así es. Esa información justamente es la que nosotros nos indicaron cuando tuvimos la visita que nos fuimos con algunas cámaras de la producción de la SUAY. Insisto, eso confirma que cuando un proyecto se lo maneja sin información técnica, inclusive con objetivos más que nada de sobrevaloración de los proyectos, es una afectación directa a los ciudadanos, es una afectación directa a los impuestos que pagamos los ciudadanos y que esperamos que el gobierno los administre de manera correcta y que ejecute proyectos que sean y que tengan el objetivo de dar una estabilidad en el largo plazo. Si no estoy mal, Gustavo, el proyecto, la instalación de las bombas y de todo el proceso en Chaballabamba fue en el 2013, creo que Parece es del que año se lo correcto. culminó alrededor del año 2018. Se lo culminó. El Dos, ya, proyecto se ya. gestó por varios años. Imagínese, son 5 años que ha tenido el proyecto, pero no sé si usted debe conocer obviamente, pero realmente se recibió gas y se recibió gasolinas por el ducto que tenía la planta únicamente 8 meses. A los 8 meses se paralizó y se concluyó de que ya no se podía utilizar porque había sido mal construida. O sea, realmente nuestros impuestos se fueron a un proyecto que sirvió 8 meses. No tengo este momento en mi cabeza el Proyecto que costo se de ese presupuestó proyecto. en menos de 200 millones de dólares, terminó costando 650 millones y con costos de reparación infructuosos bordea los 1.000 millones. Exactamente. Entonces, ahí es donde uno se debe darse cuenta que un mal manejo técnico y un mal manejo político sí afecta a los ecuatorianos. No es solamente un tema de ideología o de decisiones políticas, sino que cuando un gobierno no ejecuta bien un proyecto, le afecta no solamente a la provincia de La Suárez, sino está afectando al austro ecuatoriano. Lo mismo sucede con el tema del gas natural. Es un proyecto que ha estado paralizado por 3 gobiernos. 3 gobiernos han tenido en su mano concesionar Campo Amistad para que pueda explotarse una mayor cantidad de gas natural y que el gas natural sea el combustible, por así decirlo, del futuro del Ecuador, no solamente para el sector industrial, sino también para el sector residencial y, ¿por qué no?, para el sector de transporte. Este es un combustible mucho menos dañino que los combustibles derivados del petróleo, que no tiene esas derivaciones o esos cambios en los precios que tiene el petróleo, que no dependen de específicas producciones a nivel mundial, que tiene un precio mucho más controlado, entonces, y que inclusive ayuda a una mejor combustión en diferentes actividades productivas. Pero nuevamente ahí y los intereses atados al petróleo y todos los contratos petroleros que ya sabemos que han estado circulando por los últimos 50 años, 60 años, son los que detienen proyectos que pueden beneficiar a la mayoría, como son los proyectos de gas natural, que se lo utilizan a nivel mundial. Ya en pocos países, por no decir casi ninguno, se ven a personas cargando un cilindro de gas para llevar combustible a sus casas. El En tiempo la se nos mayoría agota, son tubos, ¿no? el tiempo se nos agota, economista Robalino, y no hay otro tema que lo quisiéramos dejar de tratar. En lo Seguro. que usted acaba de referirse, sin embargo, nos quedamos a la expectativa de una explicación de Petrocomercial de Petroecuador sobre lo que ha sucedido. Sucede con la distribución de combustibles en Cuenca y puede suceder. No hay tranquilidad en la ciudad. Hace falta explicaciones coherentes, más allá de aquellas bastante dudosas que ha dado la señora gobernadora de la provincia de Azuay. Pero quedaremos a la espera sobre esto. Yo quería tocarle un último tema en el cual la Cámara de Industrias intentó con las mejores intenciones intervenir, el tema de la vialidad. La situación es que hemos llegado a este punto, a la fase final del gobierno de Guillermo Lasso, sin recursos para la vialidad, con la buena intención, digna de felicitar, de prefectura, municipios de la ciudad de Cuenca que están sacrificando sus presupuestos, escasos presupuestos, de otras importantes funciones que tienen que cumplir para la vialidad, poniendo dinero, poniendo trabajo, solucionando los problemas urgentes que debería haber solucionado el gobierno central.
Quisiera preguntarle para cerrar en qué quedó el comité consultivo creado por el exministro Darío Herrera. La autopista Biblián-Guayaquil es un proyecto que efectivamente sigue una ruta, tiene en realidad algún futuro, y su criterio sobre la situación vial y este esfuerzo de GATS locales que están tratando por lo menos de aliviarlo. Bueno, penosamente sucedió lo que ha sucedido siempre en relación al gobierno nacional, ¿no? Las situaciones del austro ecuatoriano en tema vial siempre son olvidados. Tuvimos una sola reunión con el ministro Ron desde ese momento que ya sucedió hace 2 meses, en el cual tuvimos el compromiso del ministro Ron de venir una vez por mes a informarnos sobre las situaciones viales. No se dio, ya no hay una respuesta ni siquiera por teléfono por parte del ministro para conocer cuándo se puede reunir con el sector productivo y saber, pero como yo le había dicho en una entrevista, eso es parte del trabajo que tenemos como gremios. No es la primera y seguramente no será la última vez que no nos contestan las llamadas para dar seguimiento a los temas relacionados al sector productivo o a la ciudad o a la provincia, pero hay que seguir peleando. Conversamos en el proceso de la primera vuelta con los candidatos a presidentes, obviamente con Daniel Noboa y con Luisa González, que son los que están en segunda vuelta. Ambos tienen el proyecto de la nueva vía Cuenca-Guayaquil. Les hemos informado los avances que existen, conversamos con los asambleístas del día lunes, tenemos también el compromiso de los asambleístas de dar fuerza a ese proyecto sin importar quién esté en la presidencia, y eso es importante porque creo que todos estamos conscientes que la solución a los problemas viales no es arreglar o mantener limpia, no solamente es arreglar y mantener limpia la vía Cuenca-Molleturo-Naranjal, sino debemos pensar en el largo plazo en un proyecto que sea de una vía, de una autopista que nos lleve de manera segura y concesionada a Guayaquil, que es nuestro punto más estratégico. Así que por esa línea debemos ir trabajando, debemos ir presionando, y ese es el objetivo que tenemos como sector productivo. Bien, le agradecemos, economista Robalino. Un gusto, Gustavo, a las órdenes. Gracias al economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias. Son las 9:02. Invertir